Bien, colegiado completo. Inicio de grabación. Doctor Contreras abandonó la reunión. ¿Qué pasó? Anda veloz. Se están presentando problemas en el internet. Si es que se corta, agradeceré su comprensión. Está aconteciendo ello de manera continua. Bien, ahora sí tenemos la presencia del doctor Contreras, colegiado completo. Buenas tardes con los presentes. Se declara instalada la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con la finalidad de continuar con el desarrollo de la audiencia de apelación de sentencia relacionada al expediente número 439-2022, cuaderno 3. En esta ocasión corresponde a desarrollar la sesión de expedición y lectura de sentencia. Corre a cargo de la señora jueza superior Felices Mendoza. Doctora. Sí, buenas tardes. Un momentito, un segundo, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer la sentencia que se ha dictado por unanimidad. Expediente 439-2022, cuaderno 3. Sentencia de apelación, resolución 14, Lima, 20 de agosto de 2024. Visto el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público y el representante de la Procuraduría Pública para caso de terrorismo contra la sentencia contenida en la resolución 7 del 12 de diciembre de 2023, mediante el cual el segundo juzgado penal colegiado nacional falla absolviendo a Fausto Ñahuillagui de la acusación fiscal por la comisión del delito de apología al terrorismo previsto en el artículo 316, primer párrafo y último párrafo del artículo 316A del Código Penal agravio del Estado, y oídos en la audiencia pública de juicio oral llevado a cabo ante ese Tribunal Superior con la participación de las partes procesales apersonadas de conformidad con el artículo 424 del Código Procesal Penal. Interviene como ponente la juez superior Felices Mendoza. Y considerando respecto al íter del proceso, mediante resolución 1 del 13 de septiembre de 2023, se editó el auto de situación de juicio oral contra el acusado Fausto Ñahuillagui, del cual se llevó a cabo en 6 sesiones, culminándose con la lectura íntegra de la sentencia emitida por el colegiado de primera instancia. Contra la sentencia emitida mediante resolución 7 del 12 de diciembre de 2023, el representante del Ministerio Público y el señor representante de la Procuraduría Pública encargado para casos de terrorismo interpusieron recurso de apelación, el cual por resolución 10 del 6 de mayo de 2024 fue declarado bien concedido por traslado a las partes para que en el plazo de 5 días puedan ofrecer nuevos medios probatorios. Mediante resolución 11 del 28 de noviembre del 2023 se convocó a audiencia de apelación de sentencia para el 8 de agosto de 2024, la misma que se llevó a cabo conforme a las normas procesales previstas en el artículo 424 penal del Código Procesal Penal, quedando expedita la causa para emitir sentencia de segunda instancia. Segundo, fundamento de la resolución medida en grado. El segundo juzgado penal colegiado nacional, mediante resolución 7 del 12 de diciembre de 2023, decide absolver a Fausto Ñahuillagui de la imputación penal en su contra por la comisión del delito de apología al terrorismo previsto en el artículo 316, primer párrafo y último párrafo. Se le imputa a Fausto Ñahuillagui haber compartido el 29 de julio de 2020 a través de su cuenta Facebook Fausto Ñahuillagui la publicación de la cuenta Facebook Bandera Roja, la cual reviste contenido apologético y enaltece al sentenciado por el delito de terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, cuya transcripción es la siguiente. Presidente Gonzalo, ejemplo de comunistas del fin libertad, compartimos un poema recordándole a él. Un día como hoy nació el sol, eres la fuerza incontenible que agitas nuestras almas con roja pasión. Tú me mataste, me asesinaste, a cambio me diste nueva vida por ti, me hice escritor, ya no le temo a la pobreza, al hambre, a la miseria, ya nos encontraremos, haremos que el sol y la luna formen un nuevo cielo, un cielo de campos, de arroz, fuerza viejito, lindo, fuerza contigo hasta la muerte. Doctor Abimael Guzmán Reynoso, Libertad, 3 de diciembre de 2019, autor Marín Vila Vargas.
El segundo juzgado penal colegiado en la resolución recurrida concluye que se tiene por acreditado la existencia de la cuenta Facebook denominada Fausto Ñahui Yali, su titularidad y uso por parte del imputado Fausto Ñahui Yali, con el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook denominada Fausto Ñahui Yali del 4 de agosto de 2021, así como con la manifestación del imputado, quien admite ser titular de dicha cuenta, la cual es utilizada por él de forma frecuente desde 2018-2019, fue creada con apoyo de unos colegas a raíz de las clases virtuales por el COVID-19, datos que se corroboran con el informe de antropología forense 235-2001 del 13 de diciembre de 2001, que concluye que las imágenes tomadas de dicha cuenta Facebook presentan características que corresponden al imputado conforme la foto de la Renier. Se tiene por acreditado la condena a cadena perpetua a Abimael Guzmán Reynoso por el delito de terrorismo con el oficio 6680-2022 del RENAJU del 7 de diciembre de 2022, hecho no controvertido. También se tiene acreditada la publicación realizada por red social Bandera Roja compartida en la cuenta Facebook Fausto Ñahui Yali el 29 de julio de 2020, que tiene contenido apologético y enaltece la figura de sentencia de Guzmán Reynoso como líder del comunismo, exigiendo su libertad, conforme al acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook denominada Fausto Ñahui Yali del 4 de agosto de 2021, que concluye la imagen muestra de Abimael Guzmán Reynoso con puño derecho en alto y con una sonrisa en el rostro, denominándolo presidente Gonzalo, ejemplo de cómo se fue la señal. Bueno, a mí se me fue la señal. Sí, a todos, bueno, a mí también se me ha ido, sí. Sí, ya retornó. Ya. Sí, ya retornó y ya también las partes saben que hay problemas. Continúe, doctora, por favor. Gracias. Gracias. Que el autor de la publicación con contenido apologético es la red social, que el autor de la publicación con contenido apologético de la red social Bandera Roja fue realizada el 25 de julio de 2020 conforme al acta de visualización, de perenización y preservación de la cuenta Facebook denominada Fausto Ñahui Yali de fecha 29 de julio de 2020. De acuerdo al informe 320 de 2022 del COTE PNP Rincón, de fecha 6 de junio de 2022, el imputado Fausto Ñahui Yali compartió una publicación que contiene un poema de Marín Viejo. Esto es la defensa de la jefatura. No obstante, dicha documental solo permite establecer que en la red social el aludido imputado se comparte una publicación bandera roja. Del examen al contenido y conclusión del informe técnico psicológico forense 029-2022 DIRCOTE del 4 de febrero de 2022 se advierte que la perito psicóloga señaló que no examinó al imputado. El informe solo se basa en el contenido de la publicación compartida el 29 de julio de 2020. El hecho de identificarse con la publicación realizada por Marín Vela demuestra su admiración hacia Abimael Guzmán. No implica que el imputado haya enaltecido a dicha persona, por tanto, tal acto no tiene incidencia en el delito investigado. La publicación no hace lugar a expresiones expresadas por el propio acusado, no son de su creación. Y sobre la conclusión referida al impacto indeterminado de la publicación, se tiene que esta no es concluyente ni objetiva, pues la perito solo se guió por el acta de perenización de la imagen y texto compartido. Ha quedado probado que el extracto glosado en la acusación fiscal corresponde a una publicación realizada y difundida en la red social Bandera Roja el 25 de julio de 2020. No ha quedado probado que el imputado Fausto Ñahui Yali es miembro del grupo Bandera Roja que difunde contenidos relacionados a realzar, enaltecer actividades vinculadas a Sendero Luminoso, y no ha quedado probado que el imputado, sin ser miembro del grupo autodenominado Bandera Roja, se vincule a sus actividades, pues según el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook denominado Fausto Ñahui Yali el 29 de julio de 2020, es la única oportunidad que comparte una publicación vinculada a ello.
que no ha quedado probado que el imputado Fausto Ñahui Yali es autor de la publicación realizada por el grupo autodenominada Bandera Roja. Se ha establecido que el imputado Fausto Ñahui Yali el 29 de julio de 2020 solo compartió una publicación realizada en la red social Bandera Roja, sin embargo no se ha acreditado que el procesado al compartir la publicación haya añadido acto o expresión que signifique realzar o enaltecer las actividades terroristas realizadas por el sentenciado Ismael Guzmán Reynoso. El imputado ha señalado no haber compartido la publicación, que dicho acto había sido realizado por tercera persona al compartir el servicio de Internet de su casa. Sostiene que en su condición de profesor conoce de los actos terroristas efectuados. Agrega que pese a que sus actividades como docente no han sido cuestionadas, se ha solicitado su inhabilitación. No se ha efectuado prueba o pericia informática que dé cuenta del medio tecnológico de donde se compartió la publicación o creó en la cuenta de Facebook del acusado. De la testimonial de Ruth García Monive, contacto Facebook del imputado de 2017, se concluye que el profesor tuvo su cuenta de Facebook activa. No se ha determinado que el acceso al servicio Internet utilizado para compartir la publicación se hizo desde el Internet que utiliza Fausto Ñahui Yali en su domicilio donde tiene una cabina Internet o desde el Internet que utiliza en su teléfono celular, toda vez que no se ha identificado la dirección IP utilizada. Consecuentemente, no se advierte prueba que vincule al imputado con el acto de compartir en la red social Fausto Ñahui Yali. La colegiado resuelve absolver a Fausto Ñahui Yali dado que no quedó probado que éste haya realizado directamente actos imputados, por ende su accionar no configura el delito de apología al terrorismo, no se probó que la ejecución del acto haya sido efectuada por el imputado y que en la misma se haya agregado expresión de aprobación o rechazo respecto a la actividad realizada por el Ismael Guzmán Reynoso, y no es posible sostener que la titularidad de la cuenta implique per se acto de haber ejecutado el acto de publicidad o difusión, pues ello no forma parte de los verbos rectores del delito atribuido. Las apreciaciones sobre la publicación realizada por red social Bandera Roja como si hubieran sido realizadas por el imputado distan de objetividad, por tanto, de conformidad con el artículo 398 del Código Procesal Penal, se le absuelve a Fausto Ñahui Yali. Y sobre la reparación civil, estando que no se estableció la responsabilidad penal del imputado en el hecho atribuido, no existe nexo causal para sostener el daño invocado, consecuentemente declara infundada la pretensión civil y en cuanto a las costas se le exime del pago al imputado. En cuanto a los fundamentos, recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público y Procurador Público especializado en delito de terrorismo, el procurador público, luego de haber efectuado su alegato de apertura, tanto el fiscal como el procurador, fundamento del recurso de apelación. El representante del Ministerio Público solicita se revoque la sentencia absolutoria recaída en la resolución 7 del 12 de diciembre de 2023, por cuanto le ha causado los siguientes agravios. Error en la interpretación del tipo penal. Sostiene que el tipo penal de apología de terrorismo es determinante al señalar en su tercer párrafo que el acto de propagar no requiere la existencia de intermediarios para su comisión. Por ello, lo arguido por el colegiado carece de sustento, tanto más si ninguna legislación peruana ni extranjera estableció que el compartir no es delito, ni mucho menos se ha exigido que exista una coautoría o un plan criminal. Ha quedado acreditado el doble del imputado, pues es irrelevante si el imputado añadió o no un texto o expresión a la publicación, toda vez que la persona que comparte también daña el bien jurídico protegido al propagar, difundir en forma abierta al público, pese a ser consciente del contenido apologético de la publicación que comparte. Máxime si el imputado conoce el uso de los medios tecnológicos al tener una cabina de internet en su domicilio, al tener la condición de docente, conoce la prohibición del delito de apología al terrorismo, al conocer la ley de medida extraordinaria para el personal docente de instituciones educativas públicas y privadas respecto al delito de terrorismo, conforme así él mismo lo ha indicado en su declaración, es decir, no puede alegar desconocimiento. El segundo agravio es la lesión a la errónea valoración por el colegiado de los medios de prueba. El colegiado no ha valorado lo vertido por la perito psicóloga cuando indica la finalidad de compartir es que otras personas se enteren o sepan esta información. A mí me parece interesante con la que yo estoy de acuerdo, con la que me identifico. Los escolares
cualquier información de acuerdo a las cognitivas sociales, cualquier información que el ser humano observa, escucha o lee, tiene el potencial de influir, de hacer cambiar de ideas con respecto a alguna información o algún mensaje entre los jóvenes escolares que son menores de 12, 13, 14, 15 años o tal vez menores pueden considerar asociar la figura de Abimael Guzmán, porque ahí también está la imagen de Abimael Guzmán como una persona de bien, como luchador social, como un héroe, como alguien que se sacrificó por algo bueno en el país. Eso les produce confusión. El representante de la Procuraduría Pública señala que también solicita la revocatoria que vaya absolviendo a Fausto Ñahui Yali de la acusación fiscal y se declare fundada su pretensión porque el accionar del imputado Ñahui Yali encaja en el tipo penal de apología al terrorismo, pues el compartir la publicación pretendió exaltar, enaltecer, justificar a un condenado por terrorismo, toda vez que en el delito de apología al terrorismo no es necesario un resultado, sino la existencia de una especial situación de puesta en peligro al bien jurídico protegido. En este caso, la tranquilidad pública. En ese sentido, no solo el creador del contenido apologético daña el bien jurídico protegido de la tranquilidad pública, sino el que también lo comparte y difunde el mismo contenido apologético. Agrega que se ha cumplido los presupuestos para fijar la reparación civil, puesto que se encuentra presente el hecho ilícito, el nexo de causalidad, el factor de atribución y el daño producido. En cuanto al desarrollo del juicio oral de segunda instancia, el cual se observó, se desarrolló conforme a las normas relativas al juicio oral de primera instancia, lo que sea aplicable, conforme se establece en el artículo 424 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se inició el alegato de apertura del representante del Ministerio Público a su turno del Procurador Público para caso de terrorismo, la defensa del acusado. También el encausado Fausto Ñahui Yali se dio lectura, se procedió a preguntar a las partes si desean se dé lectura a alguna pieza procesal. El representante del Ministerio Público no solicitó se dé lectura a prueba documental. El representante de la Procuraduría solicitó se incorpore como prueba de oficio la visualización de otras 3 publicaciones compartidas en la cuenta Facebook del acusado en fecha 10 de diciembre de 2019. Luego del debate, el colegiado declaró inadmisible la petición del procurador y se continuó con la causa. Y finalmente se llevó a cabo los alegatos de apertura, tanto del representante del Ministerio Público, del representante de la Procuraduría Pública, de la defensa del acusado y la autodefensa material del encausado Fausto Ñahui Yali. Objeto de pronunciamiento, estando el debate expuesto en audiencia, la controversia se centra en determinar la posible existencia de efectos de motivación susceptible de nulidad en el juicio jurídico penal del encausado absuelto. Determinar si para que se configure el delito de apología al terrorismo a través de las redes sociales Facebook se requiere que la persona que comparte la publicación también sea autor del texto apologético y verificar si la confirmatoria revocatoria de la resolución recurrida. Sexto, cuestiones jurídicas. Sobre el delito de apología al terrorismo, el representante del Ministerio Público ha calificado los hechos imputados al acusado como apología al terrorismo previsto en el artículo 316, tipo base, concordante con el agravante del tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal. Este delito tiene 3 verbos rectores: exaltar, justificar y enaltecer, conforme ha desarrollado la sentencia 5/2020 del Tribunal Constitucional, fundamento 33. También se ha tomado en cuenta el desarrollo jurisprudencial de la sentencia 10/2002, acción de inconstitucionalidad, y expediente 5/2020, proceso de inconstitucionalidad del PC. El delito, en ese sentido, en esta sentencia se señala que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un solo acto de terrorismo, su autor constituye delito,
que deben respetarse ciertos límites, que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, debe tener la condición de condenado por sentencia firme, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el nuevamente se fue la señal. Bueno, continuando, el delito de apología al terrorismo es un delito que se consuma de manera instantánea, no requiere reiteración de la conducta. Y en cuanto a la referencia al tipo subjetivo, se requiere que el sujeto activo tenga conciencia sobre la existencia de la tipificación penal de la conducta objeto de apología o de la existencia de una sentencia condenatoria firme sobre el individuo en materia de su expresión en el caso de la apología subjetiva. Análisis del caso. De la revisión de la pretensión recursiva representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública y de la resolución venida en grado, se advierte que el núcleo medular de cuestionamiento se centra en 7 puntos que señala en la resolución venida en grado. El primero es que el segundo juzgado penal colegiado señala que por no haber sido autor de la publicación que contiene las referencias a Abimael Guzmán, siendo el autor Marín Vila Vargas, compartida en la red social. Se le absuelve de la acusación fiscal a Fausto Ñahui Yali por no haber sido el autor de la publicación que contiene las referencias a Abimael Guzmán, siendo el autor Marín Vila Vargas, compartida en la red social de Fausto Ñahui Yali. Otro punto es que solo se ha acreditado que el acusado ha compartido una publicación de bandera roja del contenido del poema de Martín Vila Vargas con contenido terrorista. Tercero, que el acusado no admite haber realizado comentario o acto que implique aprobación de compartir la publicación de la cuenta social bandera roja, y ello ha quedado probado con el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook denominado Fausto Ñahui Yali. Tampoco se ha acreditado que el número de amigos, que eran 6, hayan realizado comentario o disentido respecto al contenido de la publicación apologética. Que no ha quedado probado que el acusado es miembro del grupo autodenominado Bandera Roja y que difunde contenidos relacionados a realizar, enaltecer actividades vinculadas a Sendero Luminoso, lideradas por el sentenciado Abimael Guzmán Reynoso, y no existe prueba actuada en juicio oral al respecto. Que no ha quedado probado que el imputado, sin ser miembro del grupo autodenominado Bandera Roja, se vincula a sus actividades para enaltecer la figura del sentenciado Abimael Guzmán Reynoso. Esto acreditado con el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook, ya que el 29 de julio del 2020 es la única oportunidad que comparte una publicación relacionada con las actividades del sentenciado Abimael Guzmán Reynoso. Concluyendo que no ha quedado probado que el acceso al servicio de Internet utilizado para compartir la publicación de la red social Bandera Roja, cuyo contenido apologético es explícito, se hizo desde el Internet que utiliza el imputado Fausto Yali en su domicilio, donde tiene una cabina Internet, o desde el Internet que utiliza en su celular, pues no se ha identificado el IP. Prueba necesaria para establecer la vinculación del imputado Fausto Ñahui Yali con el acto de compartir en la red social
Fausto Ñahui Yali. Por su parte, tanto el representante del Ministerio Público como el de la Procuraduría han señalado que existe una errónea interpretación del tipo penal de apología al terrorismo previsto en el primer y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, por cuanto el acto de propagar no requiere la existencia de intermediarios para su comisión y que ninguna jurisprudencia nacional ni extranjera estableció que el compartir no es delito, de mucho menos exigido que exista una coautoría o un plan criminal. También señala el representante del Ministerio Público que ha quedado acreditado el dolo del imputado, pues es irrelevante si el imputado añadió o no un texto de expresión a la publicación, toda vez que la persona que comparte también daña el bien jurídico protegido al propagar, difundir de forma abierta al público, pese a ser consciente del contenido apologético de la publicación que comparte. Máxime si el imputado conoce el uso de los medios tecnológicos al tener una cabina de internet en su domicilio, al tener la condición de docente, conoce las prohibiciones del delito de apología al terrorismo, al conocer la ley de medida extraordinaria para el personal docente de instituciones educativas públicas y privadas respecto al delito de terrorismo, no puede alegar desconocimiento. El procurador público también señaló que la conducta del imputado encaja en el tipo penal de apología al terrorismo, pues al compartir la publicación pretendió exaltar, enaltecer y justificar a un condenado por terrorismo, toda vez que en el delito de apología al terrorismo no es necesario un resultado, sino la existencia de una especial situación de puesta en peligro el bien jurídico protegido, en este caso la tranquilidad pública. En ese sentido, no solo el creador del contenido apologético daña el bien jurídico protegido la tranquilidad pública, sino también el que comparte, difunde el mismo contenido apologético, por tanto se cubre los presupuestos. Al respecto, este colegiado, luego de revisar la resolución medida en grado, los recursos impugnatorios y lo debatido en juicio oral de segunda instancia, advierte que en efecto el segundo juzgado penal colegiado ha realizado una interpretación no solamente errónea, sino incongruente del tipo penal de apología al terrorismo a través de las redes sociales, por cuanto el tipo penal previsto en el artículo 36A señala, contiene tres párrafos. En el primer párrafo habla sobre la exaltación, justificación o enaltecimiento que se hace del delito de terrorismo de cualquiera de sus tipos penales o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme o como autor de partícipe. Es decir, se está haciendo alusión al verbo hacer, por lo que se entendería que este tipo penal es de mano propia. Sin embargo, el tercer párrafo señala que si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, en el caso concreto, mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación del delito de terrorismo, o de la persona que haya sido condenada como autor o partícipe. En efecto, el tipo penal antes citado para su configuración no requiere que la persona que propague sea la misma persona que realiza la publicación apologética. Así se entiende de la redacción del primer y tercer párrafo de dicho tipo penal. El primer párrafo comprende el verbo rector hacer, la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo o de la persona condenada por sentencia firme o como autor o partícipe. En cambio, el tercer párrafo comprende el verbo rector propagar, la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo de la persona condenada por sentencia firme. El alcance de este verbo rector propagar no determina una participación activa solo del autor del que hace apología del delito de terrorismo o de la persona condenada por este delito, sino de cualquier persona que lo difunde o propague a través de la tecnología de la información o de la comunicación. Así también lo postula el representante del Ministerio Público, el representante de la Procuraduría y la interpretación de esta sala que ha realizado en varias sentencias ya emitidas. Y esto trae a colación lo señalado en el informe técnico psicológico forense 29-2022 del COTE PNP Unicrisicor de fecha 4 de febrero de 2022, en el cual se establece que este tipo de publicaciones que difunden imágenes o comentarios con expresiones de enaltecimiento hacia personas que causaron dolor y sufrimiento a la población peruana impacta de manera significativa en los lectores en general,
especialmente los jóvenes, quienes por desconocer o tener escasa información de lo ocurrido en décadas pasadas podrían ser sensibilizadas, aceptando, simpatizando con las personas o ideas extremistas. Es decir, este informe mide el impacto social, atribuye la condición de la admiración que se realiza en la publicación Martín Vila Vargas. Y si bien es cierto, el juzgado colegiado cuestiona este informe señalando lo contrario, que no mide el impacto social, que adolece de coherencia por cuanto atribuye la condición de admirador, pero del que realiza la publicación de Martín Vila Vargas sin haber entrevistado al imputado Fausto Ñahuillali, menos se remita información sobre rasgos de personalidad, vínculos amicales y actividades del imputado. Sin embargo, el tipo penal no establece que se lleve a cabo un informe o una pericia psicológica del imputado. El informe técnico psicológico forense es respecto se refiere al impacto que genera la publicación de esta propagación apologética. Por tanto, no resulta coherente cuando el juzgado colegiado de primera instancia señala que no se configura el delito de apología de terrorismo porque el acusado no figura como adherente de las organizaciones por amnistía y derechos fundamentales Movadef, Unidad Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, AFADEVIC, por cuanto para su configuración del delito de apología al terrorismo no se requiere acreditar que forme parte de algún movimiento terrorista. Tampoco se requiere acreditar que agregue expresiones, aceptación o rechazo a la publicación que comparte. De otro lado, el hecho de identificarse también no resulta válido lo señalado por el colegiado de primera instancia cuando señala que el hecho de identificarse con la publicación realizada por Martín Vila, quien demuestra su admiración hacia Abimael Guzmán Reynoso, no implica que el acusado haya enaltecido a las personas condenadas por el delito de terrorismo, más aún si las expresiones no son de creación del acusado, por cuanto, como se ha descrito el tipo penal, que es de peligro abstracto y de mera actividad, el verbo rector compartir precisamente alcanza a la persona que comparte la publicación apologética, aunque sea de otra persona, porque se entiende que la está haciendo suya, tal como se ha señalado en el informe técnico psicológico antes citado. Por tanto, no resulta coherente cuando señala que las expresiones ahí consignadas no son de creación del acusado y que tampoco se ha probado el impacto social porque es de campo determinado y solo seguido por el acta que representa la perenización de la imagen y el texto compartido por el acusado. Estos fundamentos no resultan ser congruentes con la tipificación que establece el tipo penal de propagación. De otro lado, se advierte que los jueces del segundo juzgado penal colegiado incurren en una motivación incongruente, por cuanto de una parte reconocen que la publicación tiene carácter apologético y que ha sido compartido, reconocen que ha sido compartido por el acusado, pero luego concluye que como el acusado niega haber compartido la publicación apologética desconociendo quién lo haya realizado, e indica que tenía un negocio de internet, posiblemente haya dejado abierto su Facebook, que terceras personas han efectuado ese compartir. Sin embargo, este razonamiento resulta contradictorio por cuanto, por un lado, establece que sí compartió
la publicación apologética, y por otro lado afirman y hacen suya que el acusado ha negado haber compartido la publicación apologética, y como no se ha realizado, como no se ha establecido si la publicación lo hizo a través de su, de su computadora o de su celular, en todo caso genera duda. En el fundamento 4.2, precisamente, se aprecia este razonamiento contradictorio, que concluye que el acta de visualización, perenización y preservación de la cuenta Facebook denominada Fausto Ñahui Yali del 29 de julio de 2020 acredita que el imputado ha compartido una publicación, y el informe 320-2022 DIRCOTE PNP del 6 de julio de 2022, ratificado en la audiencia de juicio oral por el testigo Max Vega Dionisio, acredita el contenido del poema Martín Vila Vargas de contenido apologético, el cual se comparte en la red social del imputado Ñahui con la publicación de Bandera Roja. Que todos estos razonamientos contradictorios no permiten llegar a una conclusión valedera, por cuanto el razonamiento del juzgado colegiado vulnera las reglas de la lógica, de la no contradicción, principio que conforman las reglas de la sana crítica y de la motivación interna. Asimismo, en cuanto a lo que señala el representante del Ministerio Público, en cuanto a la valoración errónea, a este colegiado se ve impedido de hacer una valoración del órgano de prueba de primera instancia. Sin embargo, al haberse determinado una motivación incongruente respecto a la tipificación y a la forma como señala, por un lado, que sí compartió, y en el otro concluye que no compartió y que hay duda al respecto. En ese sentido, este tipo de motivación no puede ser amparado por este órgano colegiado. La motivación de resoluciones judiciales se constituye como una garantía procesal de relevancia constitucional que expresa las razones que justifican la decisión emitida por el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo un caso, que persuade a la parte vencida en el sentido del fallo, constituye una necesaria conclusión de un meditado razonamiento y no del producto improvisado de la arbitrariedad de la fuerza. La Corte Suprema señala que los vicios de motivación se presentan en los casos de motivación omitida, incompleta, insuficiente, impertinente, vaga, genérica, hipotética, contradictoria, irracional, así como en la sentencia 728-2028 se señala que existe también una inexistencia de motivación aparente, falta de motivación interna al razonamiento, motivación sustancialmente incongruente, deficiencia en la motivación externa, motivación insuficiente, incorrecta, infracción de la motivación calificada requerida. Con lo expuesto resulta plausible la vulneración del deber de motivación por adolecer de una motivación incongruente y falta de motivación interna en el razonamiento del juzgado colegiado. De conformidad con ello, corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado superior, donde deberá evaluarse en su completitud y de manera concatenada los presupuestos del tipo penal y los órganos de prueba que son ofrecidos por el Ministerio Público y por las partes, dando cumplimiento a lo dispuesto del artículo 393 y 394 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve declarar nula la sentencia contenida en la resolución 7 del 12 de diciembre de 2023, mediante la cual el segundo juzgado penal colegiado nacional falla absolviendo a Fausto Ñahui Yali de acusación fiscal por la comisión de delito de apología, delito de terrorismo, previsto en el artículo 316, primer párrafo y último párrafo del artículo 316A del Código Penal de Grave del Estado. Mandaron se realice nuevo juicio oral al cargo de otro juzgado penal colegiado debido a tomar en consideración lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
Notifíquese y devuélvase los autos al juzgado de origen. Firman los señores Torres Muñoz, Contreras Cuscano y Felices Mendoza. Esa es la resolución. Bien, se tiene por notificada en este acto con la decisión judicial de este tribunal oralizada por la magistrada ponente. Con ello damos por concluida la audiencia de apelación de sentencia sin perjuicio de que se le otorgue a las partes procesales por la especialista de audiencia copia del registro de audio de esta sesión. Con ello damos por concluido el acto procesal. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso, doctores. Buenas tardes.